Y aquí podemos ver, según la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 1 verso 26, la Biblia dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, para que enseñoreen en los peces del mar, las aves del cielo y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la faz de la tierra. Aquí podemos ver el primer hombre que fue establecido sobre la faz de la tierra fue Adán. El primer hombre que fue creado fue Adán. Dios creó a Adán para cumplir con un propósito, para cumplir con una asignación sobre la faz de la tierra. Y vemos que según la palabra del Señor dice, luego que Dios pone a Adán en el huerto de Edén, entonces le hizo caer a Adán un sueño profundo y sacó entonces de las costillas de Adán, sacó a Eva. Gloria al Señor. Y aquí vemos la creación de Dios. Vemos que Dios estableció al hombre, lo establece sobre la faz de la tierra, lo pone en el huerto para que labrase la tierra, para que se subyugase de ella, o sea, para que la cuidase. Pero hay algo que me impacta, yo quiero que usted entienda algo, es que desde la creación hay un enemigo que se ha levantado sobre la vida del ser humano para querer distorsionar y destruir el propósito de Dios sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. Por ejemplo, Génesis capítulo 3 verso 1 en adelante. Anote eso también. Génesis capítulo 3 verso 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moréis, no moriréis, sino que sabiendo Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí podemos ver cómo Satanás con astucia engaña a Adán y a Eva para distorsionarlo del propósito de Dios sobre nuestra vida. ¿Y qué dice el libro de Romanos capítulo 3 verso 23? La Biblia dice en Romanos 3 23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el hombre viene a ser destituido, viene a ser separado en el huerto por causa de su desobediencia. Es cuando el hombre es desconectado de la presencia de Dios, sacado del huerto, del lugar donde habitaba. ¿Y qué acontece cuando la desobediencia viene sobre nuestra vida? Hay una desconexión entre Dios y el hombre, y hay un enemigo que siempre va a querer distorsionar el propósito de Dios sobre nuestra vida, y se llama Satanás. Por eso usted tiene que entender que hay algo que fue puesto sobre nuestra vida y se llama semejanza. Los únicos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios somos nosotros. Y desde la creación Satanás se ha levantado persiguiendo al hombre que Dios estableció, el hombre que Dios formó, que lo estableció sobre la tierra para cumplir con una asignación, para cumplir con un propósito. Y usted tiene que entender lo que establece la Biblia en el libro de San Juan 10:10. La Biblia dice en San Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. O sea, el ladrón representa a Satanás. Y Satanás, desde la creación podemos ver que se levantó en contra de la creación, en contra del primer hombre que fue establecido sobre la faz de la tierra por Dios, para que cumpliera con un propósito, para que cumpliera con una asignación. Y Satanás trajo sobre el hombre
trajo muerte, porque la separación, el pecado que vino sobre la vida de Adán y Eva, produjo la muerte. Y eso lo establece el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7. Vemos que el apóstol Pablo habla y dice que lo que le pareció a él para bien, le resultó para muerte. Porque antes él vivía bajo la ley del pecado, pero luego de conocer a Cristo, de que Cristo entra en su vida, entonces le resultó que el mandamiento que era bueno, entonces le resultó para muerte. Porque él no conoció la codicia, sino por medio a Jesucristo. O sea que de Cristo viene para redarguir, para levantar al hombre de nuestros pecados, para conectarnos con el propósito de Dios. O sea que la desobediencia del hombre produjo una desconexión, produjo un caos, produjo destrucción, produjo muerte sobre nuestra vida. Ahora, ¿qué acontece? Por medio de Jesucristo, a su muerte, a su crucifixión en la cruz, entonces cuando el velo se rasga, nosotros tenemos un acceso a la salvación, a la redención, a conectarnos con el propósito de Dios. Por eso establece San Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Y qué nos da a entender San Juan 14:6? Jesús hablando acerca de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. O sea, para yo conectarme con el Padre, tiene que ser por medio al Hijo. Por eso la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que todo el que ha aceptado al Señor, todo el que se ha levantado en sus preceptos, en sus caminos, está conectado con Él. Por eso usted y yo tenemos que entender que hay un propósito sobre nuestra vida, la cual Dios estableció, y que desde la creación Satanás se levantó en contra de los seres humanos, en contra de la creación, para querer destruirlo. Pero hay un propósito sobre nuestra vida, la cual es eterno sobre nosotros, en la cual nosotros tenemos que entender que Satanás siempre se va a levantar, que van a haber oposiciones, que van a haber levantamientos, que vendrán grandes pruebas, grandes vicisitudes a nuestra vida para querer desconectarnos. Ahora, ¿qué acontece? Nosotros tenemos que mantenernos firmes ante cualquier circunstancia que se va a levantar en contra de nuestra vida. Y vemos la desconexión del hombre, pero por medio de Jesucristo nosotros somos redarguidos por medio al pacto, a la muerte de Jesucristo, a la derramación, al derramamiento de sangre que hubo allí en la cruz del Calvario. El velo se rasga y nosotros tenemos un acceso a entrar a esta salvación. Gloria a Dios. Y vemos que después de Adán y Eva, el hombre que Dios levanta, podemos ver que dice Éxodo capítulo 2 verso 1, y habla acerca de un varón de la familia de Leví, la cual tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses. Aquí está el libro de Éxodo hablando acerca de un nacimiento de un niño llamado Moisés, la cual fue marcado, fue escogido por el Señor para sacar al pueblo de Israel, la cual estaba bajo una esclavitud. Y lo que me impacta es que el pueblo de Israel tenía una promesa de parte de Dios entregarle una tierra prometida. Pero Dios no podía sacar al pueblo si no levantaba a alguien para dirigir, para direccionar al pueblo de Dios. O sea que usted no es una casualidad que usted esté en los caminos de Dios. Usted está en esta iglesia, usted ha aceptado al Señor porque Dios tiene un propósito en su vida. Y de una manera u otra, Satanás va a querer distorsionar el propósito de Dios sobre nuestra vida, para que lo que Dios ha establecido sobre nuestra vida no se cumpla. Ahora, ¿quién tiene que levantarse? ¿Quién tiene que aprender a avanzar por encima de esos argumentos, de esas fortalezas, de esas pruebas, las cuales nosotros muchas veces atravesamos, esas tentaciones que vienen a nuestra vida para desconectarnos del propósito de Dios? Somos usted y yo. Usted y yo tenemos que mantenernos firmes, velando
en todo tiempo, porque hay un adversario, hay un enemigo que va a querer distorsionar el propósito de Dios sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que lo que Dios estableció sobre nuestra vida traerá un cumplimiento, pero es cuando nosotros nos mantenemos firmes. Por ejemplo, Santiago capítulo 1 verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Gloria a Dios. Santiago está hablando y está diciendo que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, que es arrastrado por el viento, que es llevado de un lugar a otro. La Biblia establece en el libro de los Salmos, en el capítulo 125, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Usted y yo tenemos que entender que hay un propósito sobre nuestra vida, que usted fue escogido, fue marcado para cumplir con un propósito, la cual Dios estableció sobre su vida, y que habrán guerras, habrán levantamiento. Hay un adversario, la cual representa a Satanás y su demonio, que la palabra adversario tiene que ver con un enemigo. O sea, usted tiene un enemigo que se va a levantar, va a traer levantamiento, va a traer oposiciones, va a traer sobre su vida aflicción, va a traer sobre usted grandes tempestades para que usted se detenga, para que no avance. Porque lo único que Satanás quiere lograr en la vida del creyente es detener y distorsionar el propósito de Dios por la cual usted y yo fuimos establecidos. Por tanto, usted y yo tenemos que mantenernos firmes. No podemos ser inconstantes, no podemos ser de doble ánimo, no podemos dejarnos arrastrar por cualquier prueba, por cualquier tempestad, por cualquier viento que sople sobre nuestra vida. Si nos detenemos ante las adversidades, ante esta prueba que se van a presentar sobre nuestra vida, entonces el propósito de Dios se va a detener sobre nosotros. Porque lo que Dios estableció sobre nuestra vida es eterno, porque Dios ha visto en la eternidad. Ahora, cuando yo me detengo, entonces el propósito se va a detener. Nosotros mismos, con nuestras actitudes, somos los que detenemos el propósito de Dios sobre nuestra vida. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 1 verso 4 establece: vino pues palabra de Jehová diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y aquí vemos el llamado de Jeremías. Vemos cómo la palabra de Dios viene sobre Jeremías y le dice: antes que te formase en el vientre de tu madre yo te conocí, yo te santifiqué, yo te di por profeta a las naciones. Jeremías ya Dios lo había marcado de antes de ser un embrión, lo había escogido, había predestinado un propósito sobre la vida de Jeremías. Y usted tiene que entender que usted no es una casualidad en los caminos del Señor. Usted es un propósito de Dios. Y el propósito de Dios, de una manera u otra, Satanás y su demonio van a querer destruirlo. Iglesia, no podemos dejar destruir. No podemos permitirle a Satanás que destruya en nuestra vida lo que Dios estableció sobre nosotros. Todo el que esté en este lugar es marcado, es escogido por el Señor, y Dios lo estableció con un llamado. Y Satanás y su demonio se van a levantar, van a querer distorsionar el plan, el propósito, el llamado de Dios sobre nosotros. Pero usted tiene que entender que si Dios está con usted, nada va a poder distorsionar, nada va a poder destruir el propósito de Dios en su vida. Por tanto, en este día hemos traído este estudio para hacerte entender que yo quiero que usted entienda en este día
a través de este estudio que todo el que Dios lo marcó con un propósito, las personas más perseguidas por Satanás, por los demonios, son las personas marcadas, son las personas que son calificados por el cielo, que son escogidos, que son marcados. Satanás no va a perder su tiempo en alguien que no sea marcado, en alguien que Dios no tenga propósito con él. Si usted está bajo prueba, si usted está bajo tribulación, bajo prueba, bajo levantamiento, es porque usted es calificado por el cielo, es porque Dios puso su mirada en usted, es porque Dios lo escogió para manifestar el propósito sobre la tierra. Por tanto, las pruebas, las vicisitudes, esos momentos adversos que nosotros atravesamos son los que nos califican, son los que te están diciendo que tú eres aprobado, que tú fuiste marcado, que fuiste escogido por el Señor para cumplir el propósito. Y la Biblia establece que Dios no le da carga a nadie que no pueda sobrellevar. O sea que las pruebas que vienen sobre mi vida, que vienen sobre tu vida, es porque tú tienes la capacidad, es porque tú puedes vencer esas pruebas, esas vicisitudes, esos momentos adversos, esos levantamientos, esos espíritus que se levantan en contra de nuestra vida. Usted y yo los podemos vencer, porque Dios nos ha dado autoridad para deshacer todas obras de las tinieblas que se levanten en contra nuestra. Así que no se detenga ante las pruebas. Aún el Hijo de Dios fue establecido sobre la tierra. Aleluya. Y vemos su nacimiento, la cual se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 18. Y vemos que la Biblia dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y aquí vemos el nacimiento de Jesús, la cual nace de una virgen llamada María, la cual dice la Biblia que era una mujer santa, que era una mujer íntegra delante de Dios, y Dios halló gracia ante los ojos de María. Y esta mujer concibió del Espíritu y dio a luz al Salvador del mundo. Y aún Jesús, el Hijo de Dios, es enviado sobre la tierra por el Señor para cumplir con un mandato, para cumplir con una asignación, para cumplir con el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Jesús, Eliné, sobre la tierra? Dios permite que nazca un Jesús a través de una mujer llamada María. Pero ¿cuál era la asignación de Jesús sobre la tierra? ¿Por qué Dios estaba enviando a Jesús sobre la tierra? Amén. Tommy, ¿por qué Jesús es enviado sobre la tierra por el Señor? Jesús fue enviado sobre la tierra para nosotros poder ser salvos por medio del Hijo del Hombre muriendo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces Jesús, siendo el Hijo de Dios, es enviado por el Señor, es escogido, es el escogido de Dios para redarguirnos a nosotros, para levantarnos. Imagínese usted que Jesús, ante las pruebas en la cual pasó por tantas calamidades, por tantos maltratos, por tantos azotes que Jesús atravesó, y Jesús se hubiese devuelto y no hubiese pasado por lo que tenía que atravesar. Y si eso fue el Hijo de Dios, que vino a cumplir con un propósito y se sometió a la voluntad de Dios, cuánto más nosotros no debemos de someternos a la voluntad de Dios. ¿Y qué establece la Biblia? Que al igual como Jesús padeció en todo, también nosotros padeceremos. Pasaremos por menosprecio, por tribulaciones, por momentos adversos, momentos de enfermedades, momentos de levantamientos. Se levantarán en contra nuestra, momentos de escasez. Son pruebas que van a venir a nuestra vida para traer un desenfoque. Jesús en una ocasión está orando, dice la Biblia. ¿Y qué aconteció con Jesús? Jesús le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto Jesús lo expresó momentos antes de ser entregado para ser crucificado. ¿Usted cree que para Jesús era fácil entregarse a morir en la cruz del Calvario simplemente para cumplir
con el propósito por la cual Dios lo había enviado sobre la tierra, para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo seamos redarguidos, para que nuestros pecados sean transformados, sean cambiados y podamos hallar salvación. Para Jesús no era fácil, pero Jesús se sometió a la voluntad, se conectó con el Padre para que el propósito de Dios se cumpliera en nuestra vida. Gloria al Señor. Y así debemos nosotros también de conectarnos con Jesús para que el propósito se cumpla sobre nuestra vida. Iglesia, tú tienes que entender que las guerras, los levantamientos, las vicisitudes, esos momentos adversos de prueba, de tribulación, no nos pueden desconectar. Hay un propósito de Dios sobre nuestra vida y por encima de ellos tenemos que aprender a caminar. Tenemos que entender que somos más que vencedores, gloria a Dios, por medio de aquel que nos llamó. Tú fuiste llamado por el Señor, iglesia. No te dejes vencer. Lo que Dios estableció sobre tu vida traerá un cumplimiento, pero tenemos que mantenernos firmes, velando en todo momento. Gloria al Señor, aleluya. Mire lo que establece Primera de Pedro. Anote toda esta cita bíblica que estamos exhortando en este día. Gloria al Señor. ¿Qué establece Primera de Pedro 5:8? Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistí firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sé sobrio y velad. Tomaili, para ti, ¿qué es una persona sobria? Una persona sobria es una persona que está atento a lo que va a suceder. Una persona sobria es una persona que no tiene signo de variación. Es una persona que sabe lo que quiere, que sabe cuál es la visión. Una persona que nada lo desenfoca. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que ser sobrios. Tenemos que ser personas de un carácter firme, que cuando la prueba venga no nos pueda mover, que cuando esos momentos adversos lleguen a nuestra vida, cuando esas tempestades soplen fuerte, que nada nos mueva. Gloria al Señor. Y la palabra velar es una persona que está atento, está velando, sabe que tiene un enemigo, sabe que hay alguien que quiere destruirlo, que quiere robarle algo valioso. Por ejemplo, cuando alguien tiene una empresa y tiene algo valioso dentro de esa empresa, esa persona pone un seguridad para que esté velando por eso, porque tiene valor. Cuanto más nosotros no debemos de velar por nuestra salvación, por el propósito que Dios ha establecido sobre nuestra vida. El único argumento que tiene las tinieblas para destruir a un hombre o una mujer de Dios se llama el descuido. Cuando el hombre de Dios se descuida, entonces una presa fácil para Satanás y sus demonios. Por eso el apóstol Pedro dice: sé sobrio y mantente velando, porque vuestro adversario Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero algo me impacta en el siguiente contexto que dice: el cual resistí, aleluya, firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que las pruebas no simplemente vienen a nosotros, sino que también la iglesia de Jesucristo en otros lugares, los hombres que son marcados, las mujeres que son marcadas con un propósito, también están pasando por grandes pruebas. Están pasando por grandes tribulaciones, por grandes momentos adversos. Todavía los tiempos están buenos, gloria al Señor. La Biblia dice que los tiempos vendrán de mal en peor. Mire, por ejemplo, esta pandemia, como llegó esta enfermedad, esto llegó de repente, nadie estaba preparado. Y ha venido un tiempo adverso de pruebas sobre la faz de la tierra. El mundo fue conmovido, fue sacudido a causa de esta enfermedad. Cuántas personas perecieron, pero usted y yo todavía estamos de pie, todavía estamos vivos, porque esto te dice a ti que todavía el propósito de Dios todavía no se ha cumplido en tu vida. Tú no te vas a morir sobre la faz de la tierra hasta que Dios cumpla lo que Dios ha dicho. Por tanto, en este día te digo: levántate, recobra fuerza,
Cíñete de la vestidura de Dios. El apóstol Pablo estableció en el libro de Efesios 6:10: hermanos míos, por lo demás fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de todas las armaduras de Dios para que podáis resistir. Tenemos que vestirnos de las armaduras de Dios. Dios tiene propósito con la iglesia, Dios tiene propósito con nosotros, pero nosotros tenemos que entender que hay un adversario, que hay un enemigo que va a querer distorsionar, va a querer destruir lo que Dios ha establecido en mi vida. Pero yo tengo que velar, yo tengo que revestirme, porque yo no puedo vencer a un enemigo si yo no estoy vestido de las armaduras de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que no debemos ignorar las maquinaciones de las tinieblas. No debemos ser personas de doble ánimos. No podemos ser inconstantes en los caminos del Señor. Personas que hoy están bien, se sienten fortalecidos, pero por cualquier prueba ellos se detienen, dejan de buscar a Dios. Cualquier aflicción llega a ellos y entran en depresión, entran en aflicción, entran en un espíritu de frialdad, se detienen, dejan de ir a la iglesia por cualquier situación. Cuando usted sabe para lo que Dios lo llamó, usted nada de esto lo va a detener, porque usted tiene un enfoque, usted sabe para dónde va. Usted sabe lo que Dios estableció en su vida. Por eso yo vengo a decirte, iglesia, en este día, a través de este estudio bíblico que estamos dando: no te detengas ante las pruebas, ante los momentos difíciles, ante esos levantamientos que se van a levantar muchas veces hasta de nuestros familiares. Se va a levantar papi, se va a levantar mami, se levantarán tus hermanos, se levantarán en la iglesia, se levantarán en tu trabajo. El diablo, de una manera u otra, que el Señor lo reprenda, va a querer hacerle la guerra a los hombres, las mujeres que son marcadas para cumplir con un propósito. Pero los hombres, las mujeres de Dios no se detienen ante esta prueba, sino que se mantienen firmes, enfocados, porque ellos saben lo que Dios estableció sobre su vida. No nos podemos detener ante estas adversidades, gloria a Jesús. Y algo me impacta que establece el libro de Josué capítulo 1 verso 9. Anote esto también ahí, gloria al Señor. Libro de Josué capítulo 1 verso 9. Escuche algo que le quiero enseñar con este contexto bíblico. Josué fue un hombre que siempre se mantuvo al lado de Moisés. Siempre estuvo conectado con el hombre de la visión. Siempre estuvo conectado con el hombre del propósito. Siempre se mantuvo cerca. Aún Moisés subió al monte y duró 40 días y 40 noches, y José estaba ahí cerca de Moisés, gloria al Señor. Pero cuando Moisés muere, ¿qué aconteció? El hombre que fue escogido para concluir con la promesa de Dios sobre el pueblo de Israel, para introducirlo a la tierra de Canaán, para hacerlo llegar a la tierra prometida, fue Josué. Y algo me impacta. Dios se le revela a Josué, y en Josué capítulo 1 verso 9 le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Y en otro contexto bíblico le dice: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. O sea, usted tiene que entender que Dios va a estar con nosotros ante cualquier circunstancia, ante cualquier prueba. Todo lo que viene a nuestra vida de parte de las tinieblas viene para desconectarnos totalmente del propósito de Dios. Josué, Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces. El servir a Dios conlleva de un esfuerzo. El conectarse con el propósito de Dios conlleva de un esfuerzo. El usted venir a la iglesia conlleva de un esfuerzo, gloria al Señor. Usted tiene que esforzarse. Hasta para venir a la congregación el enemigo le va a poner obstáculos
para que usted se congregue, gloria al Señor, para que usted busque a Dios. El enemigo va a querer mantenernos desconectados totalmente de los caminos del Señor. Satanás no quiere ni siquiera que los creyentes se congreguen. No quiere que usted busque a Dios. No quiere que usted intimide con el Señor. No quiere que usted conozca la palabra, porque Él sabe que si usted se mantiene conectado al Señor, que fue lo que aconteció con Josué. Josué estaba conectado al propósito de Dios. Por eso Dios pone en él esta asignación y le dice: como Moisés ha muerto, entonces tú introducirás a mi pueblo en la tierra prometida, gloria al Señor. Pero me impacta algo de Josué, es que Josué era un hombre valiente, era un hombre forzado, era un hombre que siempre estaba dispuesto a cumplir con la obra del Señor. El problema de muchos de nosotros muchas veces es que no hay decisión en nuestra vida. No sabemos lo que queremos, no sabemos lo que queremos alcanzar, y tenemos que romper con esto. Debemos de dejar de ser fluctuantes, de doble ánimo, porque el propósito que Dios estableció sobre nuestra vida traerá un cumplimiento, pero es cuando usted y yo nos levantemos con la visión, es cuando usted y yo nos conectemos con el Señor, es cuando usted y yo hagamos como Josué, que entendemos que hay una asignación que hay que cumplir, y hasta que yo no llegue a donde Dios dijo, yo no me voy a detener. Josué introdujo al pueblo en la tierra de Canaán porque no se desenfocó, no perdió la visión. Entraron en guerra y Josué salió a la batalla a pelear en contra de sus enemigos. ¿Cuántos de nosotros cuando hay guerra, cuando hay levantamiento, salimos al campo de batalla? Gloria al Señor. Usted tiene que entender que hay una guerra en el mundo espiritual. Satanás y su demonio se han levantado como león rugiente y quieren destruir, quieren desconectar el propósito de Dios sobre nuestra vida. Gloria al Señor. Josué estaba enfocado y dijo: yo voy a entrar donde Dios ha dicho. Yo tengo que ver la tierra de Canaán, gloria al Señor, que Dios ha prometido. Si tú quieres ver lo que Dios ha dicho sobre tu vida, tienes que mantenerte fuerte en los caminos del Señor, tienes que mantenerte firme. Por lo demás, dijo Pablo, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Si usted no se fortalece en el Señor, si usted no se reviste de las armaduras de Dios, entonces no vamos a poder resistir ante las acechanzas de Satanás. Las guerras son fuertes, los levantamientos son fuertes, las oposiciones son fuertes, pero sobre todo nosotros, Dios mío, yo siento el Espíritu de Dios en esta hora. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que más fuerte y más poderoso es el que está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que Dios estableció sobre tu vida se va a cumplir. Por encima de todo, tenemos que mantenernos firmes, conectados al Señor, para que lo que Dios dijo en mi vida se cumpla. Dios le prometió una tierra al pueblo de Israel y utilizó a Josué para introducir al pueblo, para que entraran a Canaán. Gloria a Dios. Por tanto, lo que Dios ha establecido sobre tu vida, lo que Dios estableció sobre tu vida, tú tienes que provocarlo. Tú tienes que provocar a que lo que Dios ha establecido en tu vida se cumpla. Tienes que comenzar a derribar los argumentos, las fortalezas, esos parámetros, esos paradigmas que las tinieblas te va a poner en medio del camino. Esas pruebas en nuestra vida física que llegan a nosotros para desconectarnos, tenemos que aprender a vencer las pruebas. Gloria al Señor. Tenemos que mantenernos firmes, iglesia. No nos podemos dejar vencer por Satanás y su demonio. Gloria al Señor. Y con esto voy a concluir en este día. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 138, verso 8: si anduviere yo en medio de las angustias, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderá tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampare las obras de tus manos.
Oiga bien lo que dice el salmista: si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra las iras de mis enemigos extenderá tu mano y me salvará tu diestra. Gloria al Señor. El salmista David es ungido por Samuel. Dios lo marca, lo escoge como rey. ¿Cuál fue el propósito de Dios sobre la vida de David? Era que David se levantase sobre Israel, para que reinara sobre Israel, para que dirigiera el pueblo, para que cuidase a ese pueblo de Dios, la cual es el pueblo escogido por el Señor. Y David, antes de ser ungido, aleluya, era alguien que estaba apacentando las ovejas. Estaba allí, y cuando Dios se le revela a Samuel y le dice: ve a casa de Isaí de Belén, porque allí me has provisto rey. Gloria al Señor. Algo me impacta, es que Samuel se enfocó en un Elías, que era un hombre hermoso, un hombre de buen parecer, era un hombre grande, vigoroso. Y Samuel se enfocó en sus ojos de una vez en Elías, y Dios le dice: este no es el ungido de Dios, porque tú ves la hermosura de su parentel, pero yo miro lo que está dentro. Aleluya. Y vengo a decirte algo en este día. A veces nosotros entendemos que no tenemos nada, que no portamos nada para el Señor. Entendemos que somos algo insignificante. Entendemos que Dios no tiene propósito con nosotros, y nosotros mismos muchas veces menospreciamos el don, menospreciamos el propósito de Dios sobre nuestra vida. David en su familia fue el menospreciado de esta familia. Estaba apacentando las ovejas, aleluya. Y cuando Dios escoge a alguien para cumplir con una asignación, no importa en el lugar donde esté, aleluya. David estaba en el monte, quizás en lo más profundo, en lo más alejado, y Dios dijo: hasta que ese no venga, no nos sentaremos a la mesa. Gloria al Señor. Y cuando mandaron a buscar a David, la Biblia establece que Dios le dijo a Samuel: he aquí, verdaderamente este es el ungido de Dios. Gloria al Señor. Y después de entonces David ser ungido, Tommy, es donde entra entonces la persecución. O sea que cuando tomamos la decisión de asumir el compromiso, de aceptar lo que Dios ha establecido sobre nuestra vida, entonces vendrán los levantamientos, aleluya. Entonces vendrán las oposiciones, vendrán las guerras. Ahí se levantó entonces, después de David haber matado a un Goliat, y las mujeres venir cantando que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enseñoreó en contra de David, se levantó un ejército en contra de él. David no tenía paz. Por eso usted va a ver un David diciendo en este contexto bíblico: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra las iras de mis enemigos extenderá tu mano y me salvará tu diestra. Gloria al Señor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo quiero decirte en este día que lo que Dios estableció en tu vida, el propósito que Dios estableció sobre tu vida, gloria al Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque Satanás se levante contra ti, no va a poder destruir lo que Dios estableció sobre tu vida. Aleluya. Por tanto, en este día te digo: levántate, recobra fuerza, cíñete de la coraza del Señor, no te dejes vencer. Lo que Dios estableció sobre nuestra vida se va a cumplir por encima de todo. Gloria a Dios. Y el salmista termina diciendo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Escuche bien: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare las obras, aleluya, de tus manos. ¿Y quién es las obras de las manos de Dios? La obra de la mano de Dios somos usted y yo, que fuimos formados a imagen, a semejanza de Dios, para cumplir con una asignación, para cumplir con un propósito sobre la faz de la tierra. Tommy, el propósito que Dios tiene contigo se va a cumplir por encima de todo. Aleluya. Kevin, el propósito que Dios tiene contigo se va a cumplir. Loani, lo que Dios estableció en tu vida se va a cumplir. Santa, lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Gloria a Dios.
Pero nosotros tenemos que entender que las guerras, los levantamientos, las oposiciones, esas pruebas que llegan a nuestra vida, gloria al Señor, vienen para formarnos. Las pruebas no vienen para destruirte. Lo que pasa es que nosotros vemos las pruebas, vemos las tribulaciones, vemos los vientos difíciles, adversos que atravesamos, gloria al Señor. Pero ¿qué establece la palabra del Señor? Aleluya. Usted tiene que entender algo. Es que todo el que es marcado es perseguido por Satanás. Todo el que es marcado es perseguido por Satanás. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación es momentánea, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Porque esta leve tribulación es momentánea. Pablo está hablando del tiempo presente, de lo que usted está viviendo, de esas pruebas, de esos momentos difíciles, de esos momentos de levantamiento que nosotros atravesamos, de esos momentos adversos, quizá de escasez, quizá donde usted no tiene nada, donde usted se siente que en su vida nada fluye, que todo esté estancado. En medio de esos tiempos, el apóstol Pablo está diciendo: esta leve tribulación, este proceso, esta prueba, esta situación, esta circunstancia, como usted le quiera llamar, que yo estoy viviendo, es momentánea, gloria al Señor. Y le está diciendo en el verso 18: no miren las cosas que se ven, aleluya, sino las que no se ven. O sea, usted está viendo un tiempo difícil, está viendo un tiempo de tribulación, está viendo un momento de guerra, pero el apóstol Pablo está diciendo: no veamos ese tiempo, sino comencemos a ver lo que proviene de Dios. Porque esta leve tribulación es momentánea y va a producir en mi vida un grande y eterno peso de gloria. La gloria de Dios sobre nuestra vida va a resplandecer por encima de lo que estemos viviendo, por encima de las pruebas, por encima de esos momentos adversos. Nada te va a impedir que Dios establezca su gloria sobre tu vida. Por tanto, mantengámonos firmes, creyendo que Dios está con nosotros y que por encima de lo que estemos viviendo, Dios va a cumplir su propósito sobre nuestra vida. Y con esto concluyo. La Biblia establece en Isaías 60: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Levántate entre los tiempos oscuros, de esos momentos de prueba que estés viviendo. No te dejes vencer. Levántate, la luz de Dios va a resplandecer sobre tu vida. Esos momentos adversos, esos momentos de prueba, de tribulaciones en las cuales estamos viviendo, son los que te están diciendo que tú eres aprobado. Isaías estaba hablando acerca de un momento oscuro y comienza diciendo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así que, iglesia, aunque tú estés viviendo un tiempo oscuro, aunque estés viviendo un tiempo de prueba, aunque estés viviendo un tiempo de tribulación, donde sientes que tu ministerio no avanza, donde sientes que el propósito de Dios en tu vida no se va a cumplir, quiero decirte en esta hora: resplandece en medio de esas adversidades, en medio de esos tiempos oscuros. Levántate a vencer todos los argumentos que se han levantado para querer distorsionar y para querer destruir lo que Dios ha establecido sobre tu vida. Es tiempo de avanzar, no es tiempo de estar estancado. Lo que Dios estableció en tu vida se va a cumplir, pero tú tienes que esforzarte, tú tienes que ser valiente, tienes que resplandecer. No te puedes quedar estancado en el lugar donde Satanás y su demonio han querido mantenerte cautivo. Resplandece, levántate, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová va a resplandecer sobre ti. Así que Dios te bendiga
Dios te guarde. Ponte